Aviso a la comunidad, este video está disponible con subtítulos en inglés, portugués, rumano y ruso. Puedes solicitar también los subtítulos en tu idioma. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos por Jimin y Jungkook. Mi nombre es Bel Román y me da mucho gusto que estén aquí conmigo porque este es nuestro podcast donde vamos a hablar pues de sus comentarios, lo que ustedes me han ido dejando en los diferentes contenidos que he ido subiendo al canal. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Tenemos a Mari que nos dice esto: la personalidad de Jungkook es complicada, es un ser hiperactivo, por eso le sienta bien Jimin. Son personalidades opuestos y lo calma. Debemos pensar que ese hombre lleva desde los 13 años lejos de su familia y los años de trainee no son nada fáciles, no tienen casi comunicación con sus papás. Recuerdo que Jimin decía que solo hablaba una vez al mes con su papá y a Jungkook lo enviaron solito a Estados Unidos por 6 meses. En ocasiones entiendo que se comporte como un bebé malcriado. ¿Por qué este comentario? Bueno, la semana pasada, cuando se estrenó el episodio número 5 de Are You Sure, hubo muchos, pero muchos comentarios negativos hacia Jungkook por su manera de comportarse con Jimin. Pues se sienten, digamos, con esta necesidad de tratar de explicarnos un poco lo que ellas han visto a través de muchos años de seguir a BTS. Y creo que es bueno aclararlo porque yo tampoco considero que lo que haya hecho Jungkook haya sido un mal comportamiento. La mayor parte de las veces, si ustedes se fijan, él se estaba sonriendo, o sea, en ningún momento era así como que realmente malo con Jimin, pero bueno, era importante aclarar este punto. Ahora, Paloma nos comenta: una cosa que no viene al caso es si se han fijado que estos dos se acuestan vestidos con la misma ropa que andan por la calle y se levantan, se lavan muchísimo los dientes, lo demás yo digo que también, y vuelven a salir con lo mismo con lo que durmieron. Mi madre ya les habría tirado la chancla. Eso es un no en mi casa. Igual estos coreanos no sudan nada, o estos de BTS sudan agua micelar. Un comentario muy divertido de parte de Paloma. Yo creo que sí, varias ya habían notado esta peculiaridad de que los chicos efectivamente andan muy a gusto con su ropa y de repente pareciera que no se cambian. O ya se cambian cuando pasa algo pues muy especial, ¿no? Por ejemplo, he visto a Jimin 2 que 3 veces que se nota que se ducha y entonces ya se cambia su ropita y lo vemos con un nuevo conjunto, pero creo que esto también nos habla de lo naturales que son y de que son también como todas las personas, les gusta repetir su ropita y si están cómodas se duermen con ella. Yo tampoco soy así, solo lo he hecho una vez en mi vida y se me hizo bien raro, pero bueno, un buen comentario de parte de Paloma y además así como chusquito para que le bajemos un poco así como que a este programa y no nos vayamos para el drama, que sería imposible la verdad. Rebeca nos comenta: te voy a contar algo que pasó. El miércoles comenté un video de los chicos. Mi comentario fue que la sonrisa de Jungkook siempre era a causa de Jimin y alguien me respondió que yo misma me estaba convenciendo de ello y yo le respondí que no, que lo que decía no era para convencerme de nada y mucho menos convencer a nadie. Pero bueno, quiso esperar a que el 5º episodio se estrenara para hacernos este comentario Rebeca. Ahora dice: se los juro que volví a llorar como cuando vi el primer capítulo, y no solo por la espalda de Jimin, sino por ver la coquetería de estos chicos. Todos esos videos me los he visto, ya perdí la cuenta de cuánto, y cada vez que la veo se me eriza la piel. Dios, qué cuerpo el de Jimin, y vieron cómo lo mira Jungkook, no disimula lo que le gusta ver ese cuerpo. Siento que mi cara no para de sonreír, mi alegría se me nota por cada parte de mi cuerpo, amo a estos chicos y su felicidad es mía. Rebeca, efectivamente nosotras no estamos aquí vendiendo suscripciones ni tratando de convencer a nadie y puedo entender que haya personas que no les agrade lo que estamos diciendo. A mí me pasa, luego de repente me dejan unos comentarios, pero creo que está bien el simple hecho de que les damos como bofetada con guante blanco porque pues los chicos hablan por sí mismos, su candidez, su manera de sonreír y de estar uno junto al otro. Entonces esto se me hizo bonito también para comentarlo y pues si a los demás no les gusta, pues entonces encontraremos foros adecuados para poder expresar lo que sentimos por el Jungkook, como este canal que es para ustedes y por ustedes. Ahora bien, Sweet Rosie nos comenta: casi colapso con esos tatús entre Jungkook y Jimin. Wow, cuerpos cuidados que te animan a hacer abdominales. La verdad es que
Yo creía que era también de las únicas que pensaba de esta manera, pero he estado así como que tentada a ponerme a dieta y hacer ejercicio para verme así de bonita como se ven ellos. Es que de verdad te animan también a que tú quieras sentirte mejor y verte mejor. Edith nos comenta, la verdad este episodio me hizo el día. Fue muy lindo todo lo que se vio de nuestra hermosa y tierna pareja, siendo tan claros y evidentes en sus diálogos. Ya no vi a Tae como una amenaza, siempre veremos las interacciones del Beaming Cook porque son amigos, familia y han compartido muchas cosas. Este punto es interesante y lo vamos a ver más adelante, Edith, porque tienes razón. En realidad, Tae estaba como que en sus cosas y creo que no fuiste la única que lo notó. Jimena nos comenta, independientemente de quiénes sean nuestros vías, todos amamos a los 7. Eso no quita que podamos respetuosamente expresar nuestros puntos de vista. Coincido en que no te agradó del tercer episodio, la mojada Jimin, y queriendo mucho a Tae, creo también que por su personalidad siempre busca sobresalir. Tengo también la impresión que efectivamente su amistad con Jimmy no es tal y que las canciones que hicieron a raíz del episodio de los Dumpling fueron como dices para limar asperezas. Retomando el expediente Dumpling, efectivamente es algo de lo que vamos a tener que hablar en el futuro para poder como entender un poco más cómo es la relación de Jimmy con Tae, muy por afuerita porque en realidad solo ellos saben lo que en realidad han vivido y no, pero interesante, muy interesante este comentario. Yanive comentó, te cuento que ahora entiendo por qué los canales Jikook están freak, defendiendo a ambos. Espero que Jimmy no lea esos comentarios. Es más, creo que son comentarios ni siquiera de los OT7, sino de otros grupos que quieren molestar. En otras noticias, ¿viste las lunas? No hay un canal que no ponga la icónica secuencia en que Jimmy se quita el suéter y muestra el camino de lunas. Si fuera valiente me hiciera uno. Fíjate que sí ha estado un poco fuerte el hate desde que se estrenó la serie y con muchas cosas que se han dicho. De momento la transmisión sigue adelante, digo, eso que era como que a lo mejor el punto que ellos buscaban que se suspendiera o no sé, no ha pasado y las lunas de Jimin, por Dios, creo que a más de una nos han inspirado y han seguido su ejemplo y se han puesto lunas porque son la cosa más bella del mundo. Gracias Jimin por esas preciosas lunas. Noemí nos comenta, estos días son muy turbulentos para BTS. Encontré un comentario que quería compartir. Un coreano dice, muy triste, que Corea no se merece a BTS, porque no solo ni reconocen lo que han hecho los chicos por su país, les faltan el respeto, como artista y como personas. Qué triste realidad. Así es la envidia y la maldad. Corea es un país muy complicado. Ellos tal vez no lo ven como algo malo por esta situación cultural que ya creo que en alguna ocasión se las he comentado, en la que para ellos está bien criticar a los demás porque es una manera en la que digamos que corrigen ciertos comportamientos y es algo que hace absolutamente toda la sociedad coreana. De esta manera, digamos, ellos como que preservan el orden, de alguna manera las tradiciones. No estoy diciendo que sea bueno ni malo, simple y sencillamente, sí, nosotros a lo mejor desde afuera lo vemos como algo muy tóxico, sobre todo por cómo se comporta la prensa, ¿no? Que es la que ha tenido mayor poder de decir cosas y desgraciadamente sin comprobar que los hechos sean reales. Ese es el problema por lo cual yo creo que las personas en Corea sufren muchísimo porque a veces sin que sepan si realmente pasó o no, ya te están señalando con el dedo y eso es realmente muy duro. Y en el caso de BTS, pues sí es una lástima, pero como dicen, nadie es profeta en su tierra. Es difícil para nosotros entenderlo y en algún momento también en mis anteriores videos yo les decía que tenemos que permanecer calladas o callados con este tema hasta que se acabe de resolver, aunque nos parezca que lo que está sucediendo es injusto, tonto, ridículo y que puede tener mil cosas. Como nosotros no vivimos en Corea y no entendemos mucho de cómo o por qué tienen estas reacciones que pudieran parecer tan exageradas, yo quiero esperar a que esto se aclare y a que efectivamente si los medios se tienen que disculpar por lo que pasó con Suga lo hagan y que Suga se recupere de todo esto, porque volvemos a hablar de que en realidad los chicos no se merecen lo que está pasando, pero culturalmente hablando, el que te señalen de esa manera está bien visto en Corea. Lo que está terriblemente mal, eso sí lo considero, es que ni siquiera estén hechos
comprobados y te señalen, eso es terrible. Digo, en cualquier país del mundo te dicen que eres inocente hasta que te comprueben lo contrario. Y en el caso de Suga, pues lo quisieron agarrar como un ejemplo, pero demasiado exagerada la situación. Pero vamos a ir viendo cómo se resuelve para seguir hablando de esto. Rosa comenta: me causa muchísima gracia la forma en que Jimmy se echa el perfume. Me recordó el dicho de por si me besa, por si me abraza y por si se pasa. Ok, sí, Rosa, tienes razón, puede ser verdad. Mari nos comenta: momento rumaco. El primero tiene más connotaciones íntimas, el segundo es más una muestra de cariño. En líneas generales me gustó el capítulo, muchas risas y momentos divertidos, aunque vi una edición muy acelerada de todo, pasaban de una cosa a otra y en ocasiones sin mucho sentido. También no sé qué le pasaba a Tae, pero gracias a él, porque no hubo tanto corto en el momento de la barbacoa. Se pasó medio capítulo al móvil y cuando se pegó el madrugón estuvo en un campo de golf con sus otros amigos. Esto se mencionó muchísimo. La realidad es que Ta estaba ya en este último episodio completa y totalmente desconectado del Jikook y se veía que él tenía su propia agenda y no lo ocultó para nada. O sea, era algo muy pero muy notorio. Rosa comenta: a mí nadie me quita de la cabeza que los episodios que vimos tienen tantos cortes que este viaje es un fraude. Disney y la empresa nos dieron a tole con los 10 dedos. ¿Para qué? Para la otra no confiemos en ellos y sus inventos. Bueno, Rosa, pero teníamos que ver el programa porque fue algo que los chicos como sea dejaron listo y preparado y pues había que disfrutarlo. Sé que efectivamente sí dejó de repente mucho que desear el corte que hicieron. Ahora vamos a ver qué nos ponen en el detrás de escenas. Recordemos que vamos a tener 3 episodios. Karina nos comenta: mi broche de oro del Jikook en este episodio, Jeju, fue la conversación del servicio militar. Estaban felices porque estarían juntos, una vez más tapando bocas, siempre juntos. Noté al invitado muy ausente, prácticamente se pasó pegado a su celular. Aquí Karina también lo notó. Ahora tenemos a Claret. Hay muchas cosas lindas en este capítulo, pero de todas ellas, tal vez lo más bonito son las frases finales con el maravilloso paisaje de fondo. Sí. Estoy seguro. Sí, estamos seguros. Este podría ser su segundo clic luego de su primer viaje hace 7 años. Como que te llegaba al alma cuando los escuchabas decir, sí, estamos seguros. Fue un buen detalle de los chicos. Ahora, Claret también dice: me encanta cómo ellos disfrutan de cosas simples. Noto que uno de sus lenguajes y formas favoritas de conectar es a través del juego. Aquí lo tenemos, los chicos juegan mucho y se dicen muchas cosas que obviamente nosotras ni entendemos porque están muy metidos en su propio mundo. Ana nos dice: referente al maullido que da Jungkook, yo lo vi en un video de un hombre que explica sonidos que los gatos entienden. Eso que hacía Jungkook era diciéndole ven, pero ese gato no reaccionó o quizá no le dio la correcta entonación, pero eso es real. Él está bien enterado de eso por lo que vi. Y es esto supuestamente tal como quienes aprenden a descifrar lo que necesita un bebé por los sonidos que emite. Muy interesante eso, Ana, la verdad que sí. Ana aquí me ayudó mucho en el episodio 5 comentándonos este detalle acerca del maullido. Estuvo muy muy bueno. Ahora, Mari nos dice: también por lo que vemos, estoy 100% segura que aquí Jimmy no se dio sus cosas a Tae para que hiciese snorkel. A mi modo de ver, hizo lo que tenía que hacer. Bastante había cedido ante el invitado. Prueba de eso fue así, pues hasta el ramen que comen después del agua solo hay 2 tazones. Una se la dejaron a Tae y la otra la compartieron Jimin y Jungkook. Otra prueba fue el ponerse a pescar. Los accesorios de pirata solo los había para 2. Aquí Mari no sé, porque hoy precisamente en el video que puse, Army ya había ido a este bote y había notado 3 disfraces de piratas. O sea, no sé si a lo mejor Tae de verdad estaba tan desangelado y tan desanimado que ni siquiera quiso pedir nada de comida. O sea, estaba como muy raro. Esos 2 son bien pícaros y nada te lo puedes tomar tal cual. La mamá de Jungkook es un amor y quiere mucho a Jimin. Recuerdo que en un room, como le dijo que lo quería. Y si no fuese así, no preguntaría 2 veces por él. Cuando le dijo que Tae estaba con ellos, la señora como que le dio igual. Eso le valió para recibir mucho hate. Es una pena que tanto ahora la mamá de Jungkook como el papá de Jimin siempre los estén atacando de verdad. Es una pena, pero
¿Qué podemos hacer? Claret comenta, ¿sabes qué fue lindo? Mientras Jungkook hacía el estofado, Jimin cantando frente a él, y luego Jimin con sueño, pero prefirió el piso a la cama, solo por no dejar a Jungkook solo. Eso es un lindo detalle. Ay, sí, es que la verdad este programa, el quinto, tuvo cosas bien bonitas. Ahora, Viviana comenta, me encantó cuando estaban en la piscina. Bueno, todos los momentos me gustaron. Jaja. El mejor momento fue cuando Jimin le dijo a Tae, ¿sabes que nos vamos juntos a servir? Hermoso momento. Dice, recordé que al enterarme no sabía si reír o llorar. Creo que hice las dos cosas. Debo reconocer que al principio no aceptaba la presencia de Tae, pero creo que nunca me tomé un tiempito en conocerlo y lo que vi me gustó. Así me sentí yo también un poco con Tae y sobre todo en los últimos episodios pues ya casi que ni estaba, o sea, estaba así como dormido, no estaba en mi celular, fue difícil. Rebeca nos dice, haciendo un comentario el día de hoy de cómo Jungkook estaba con la botella de Soju y miraba fijamente a Jimin y cómo Tae estaba en otro mundo con su celular. Al parecer estaba chateando. Alguien me respondió que en esos mismos días Jennie y los amigos de Tae estaban en Jeju. Esto también salió a relucir porque nos quedó claro que Tae de verdad hizo como sus propios planes muy independientemente del Jungkook. Es como si los hubiera usado nada más para llegar ahí en avión y regresarse en avión, ¿no? Así se sentía, así como, van, pues yo también voy, y pues sirve, me quedo con ustedes, pero voy a hacer mis cosas, les advierto. Paloma también nos dice, yo creo que estoy en la misma onda del Jungkook porque siempre entiendo sus bromas y sus dobles sentidos, o como cuando hablan en sentido metafórico, seguro que las mexicanas también lo entienden, muy rápido, porque así como los españoles son especialistas en el albur, no sé cómo alguien puede ver abuso en esas interacciones cuando precisamente Jungkook se desvive por complacer a Jimin y viceversa. Pobrecito Tae, estaba fuera de base y estos dos en lo suyo. Jimin trató en ocasiones de hacerlo partícipe y le agradeció mucho su visita. Ay, sí, es que todo el mundo notamos esto. María Teresa nos comenta, ese Piri 3D que le dice Jungkook a Jimin y ese Piri 3D que le dice Jimin a Jungkook antes de entrar a la ducha. Ahí como buena mexicana tendrías que ser un poco pícara. La letra de 3D de Jungkook ya lo dice. Quiero ver ese movimiento en 3D en vivo y en directo, no por teléfono como se comunicaban últimamente, por cosa de tanto trabajo. Aquí como que se conecta un poco con el comentario de Paloma de que tenemos que ser más picaronas, muchachas. Mari nos dice, sobre el trozo de bacon que Jimin intenta darle a Jungkook, este le dice que no, es porque ese mismo trozo lo escogió Jungkook de la parrilla y se lo puso a Jimin en su plato. Fue el primer trocito y fue para Jimin. La última noche de piscina con los tres jugando estuvo genial y muy divertido. Ya después tuvimos momentos Jimin y Jungkook con el cierre de las puertas. Fue gracioso como Jungkook obtiene una confesión y un beso volado de Jimin. Hay una foto de esto último en X y para mí que sí le tira un besito. También se habló mucho de lo que pasó cuando estaban jugando con las puertas, que Jungkook lo deja fuera porque sí se vio clarito que se hacían señas y se decían cosas en coreano y luego ahí todo el mundo notó que había un corte donde no nos permitieron ver lo que estaba pasando. La comida en el último restaurante y tema salchicha, hay gente que no ve que ellos se meten como en comedia y nos hacen un teatrito para todos los que vemos, nos riamos. El estofado de res, queda claro que Jungkook cuando deja de cantar podrá montar un restaurante, será todo un éxito, él es un gran cocinero. Este chico siempre tiene a Jimin en su mente, prueba el plato en Estados Unidos y se acuerda que le encantará a Jimin y se lo hará en Jeju. También queda claro que cuando no está Jimin con él es al que siempre tiene en la boca, ya cuando están juntos entonces extraña al resto, sobre todo cuando están haciendo alguna actividad divertida. Es cierto. Emocionada y a la espera del jueves, esperemos que no nos hagan tantos cortes como en Jeju. Nos hicieron andar de detectives mirando el capítulo bien a cámara lenta para observar múltiples detalles que se pasaban por alto. Espero disfrutar mucho de Sapporo. La personalidad de Jungkook, en ocasiones muy maduro, sobre todo con el trabajo, tenía claro que para esta ocasión no quería escribir canciones, solo que lo apreciáramos en los distintos estilos que nos puede regalar. Es un artista de 10. En ocasiones también nos deja ver su lado infantil. Creo que maduraron con tanta rapidez que en ocasiones necesitan volver a ser como niños. También está su lado tierno, esos ojitos con los que mira Jimin. Me derriten el corazón. Su lado Hyun que solo se permite con Jimin. Bueno, es al revés. Jimin lo consiente y se deja querer de esa forma. Hoy se hizo medio tendencia Jungkook y su novia rubia de Sapporo.
día y medio para el estreno del capítulo 6 y yo estoy segura que no decepcionarán. Para muestra el video que nos lanzaron, por Dios, sentados en un sofá y no entra ni un alfiler entre ellos. Y esos ojitos de Bambi sobre Jimin siguen siendo los mismos desde el 2014 o 2015. ¡Qué bonito! Y con eso pues es con lo que vamos a cerrar nuestro video del día de hoy, esperando qué es lo que va a ocurrir con los chicos en el próximo episodio de Are You Sure? Yo creo y tengo fe de que haya muchos momentos, pues sí, medio románticos, porque se presta por el frío, pero esto siempre pensando en que ellos después de todo son amigos y que respetamos mucho la amistad y toda la relación que ellos tengan como miembros de BTS, como hermanos, como lo que ellos quieran ser. Nos hace muy feliz poder compartirlo con ustedes. Espero que les hayan gustado los comentarios del día de hoy. Por favor, vuelvan a dejarme sus comentarios sobre los comentarios para que pues sigamos creciendo con esta bonita actividad aquí en el podcast. Les recuerdo que mi nombre es Bel Román y que es bien pero bien importante que si son nuevos en el canal, por favor se suscriban, le den like a los videos, denle también a la campanita para que no se pierdan de absolutamente ninguno de los estrenos, porque de repente YouTube no avisa. Si ustedes no tienen la campanita puesta, no les va a avisar. Y bueno, pues ahora sí que de mi parte sería todo. Yo les dejo un beso y un abrazo gigante y nos vamos a ver y escuchar esta misma semana, porque obviamente vamos a hablar del capítulo 6 de Are You Sure y vamos a seguir con las actualizaciones y noticias. Hasta entonces les dejo un beso gigante y nos vemos y nos escuchamos en el próximo video.